La primera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva sobre las circunstancias cambia completamente. La fe no nos deja a merced de lo que podemos ver o sentir. Al contrario, abre nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo incluso cuando parece que nada está sucediendo. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y dificultades en manos de Dios, Él nos capacita para ver las situaciones con nuevos ojos, los ojos de la fe. Esto nos da la confianza de que Él está en control incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La Biblia está repleta de ejemplos que ilustran esta transformación de circunstancias a través de la fe. Uno de los más poderosos es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios hizo a Abraham una promesa increíble. Él sería el padre de una gran nación, sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, había un problema gigantesco a los ojos humanos. Abraham y su esposa Sara ya eran ancianos y Sara nunca había podido tener hijos. A los ojos naturales, la promesa parecía imposible, pero Abraham eligió confiar en Dios. En Romanos 4:21, el apóstol Pablo nos recuerda esta fe extraordinaria. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios, y por causa de esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó completamente la realidad de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe. Nos permite ver lo invisible y creer en lo imposible porque la fe no se basa en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna todas las cosas. Cuando confiamos en Dios, Él actúa a nuestro favor de formas que no siempre podemos entender de inmediato. Lo que necesitamos recordar es que muchas veces la fe nos llama a esperar y a perseverar incluso cuando no vemos los resultados instantáneamente. Esto puede ser un desafío, pero es precisamente ahí donde la fe nos fortalece. Veamos el ejemplo de José, otro gran hombre de fe. Dios le dio a José sueños poderosos de que se convertiría en un líder y gobernaría sobre su familia. Pero antes de que esa promesa se cumpliera, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión injustamente y fue olvidado por aquellos a quienes ayudó. A los ojos humanos, las circunstancias de José parecían desastrosas, totalmente contrarias a la promesa de Dios. Sin embargo, José mantuvo su fe y confianza en el Señor, y a su debido tiempo, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, haciéndolo el segundo hombre más poderoso de la nación. La fe de José lo sostuvo durante los momentos más oscuros de su vida, y al final, vio la promesa de Dios cumplirse de una manera extraordinaria. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia las circunstancias, sino que también nos transforma en el proceso. La fe nos enseña a depender completamente de Él, a abandonar el control y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto significa que, a veces, las cosas pueden no suceder de la manera que imaginamos o en el tiempo que deseamos, pero la fe nos da la certeza de que Dios siempre está en control, guiando cada detalle de nuestra vida para nuestro bien. En Isaías 55, 8-9, el mismo Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni los caminos de ustedes son mis caminos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los caminos de ustedes y mis pensamientos más que los pensamientos de ustedes. La fe nos permite descansar en este conocimiento. Cuando Abraham esperó tantos años por la promesa de un hijo, cuando José enfrentó años de injusticia y sufrimiento, no sabían exactamente cómo Dios actuaría, pero confiaron en que Él actuaría. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Quizás estés pasando por una fase difícil ahora, enfrentando problemas que parecen insuperables, ya sea en salud, finanzas, relaciones o incluso en tu caminata espiritual. La buena noticia es que, así como Dios transformó las circunstancias de Abraham y José, Él también puede transformar las tuyas. La clave está en poner tu fe en Él, creyendo que está trabajando incluso si no ves de inmediato. Y recuerda, la fe no es solo sobre esperar que Dios cambie la situación externa. Muchas veces, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios usa las circunstancias difíciles para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en Dios en medio de las dificultades, Él nos transforma para que seamos más parecidos a Cristo, para que seamos testigos vivos de su poder y amor. Por lo tanto, si sientes que las circunstancias a tu alrededor son demasiado grandes, recuerda que Dios es mayor que cualquier problema. Así como Abraham y José, permite que tu fe en Dios sea tu guía. La fe tiene el poder de mover montañas, pero sobre todo tiene el poder de transformar la forma en que enfrentas cada desafío de la vida. Dios está contigo,
Él está en control y a su debido tiempo verás la mano poderosa de Él actuando en tu vida. La segunda cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que se convierte en un poderoso escudo contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe y a menudo nos paraliza, nos impide tomar decisiones o confiar en que Dios está en control. Sin embargo, cuando tenemos fe en Dios, actúa como una protección espiritual, dándonos para enfrentar las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el miedo. En la Biblia vemos diversos ejemplos de personas que, ante circunstancias aterradoras, confiaron en Dios y usaron su fe para vencer el miedo. Uno de esos ejemplos es David, que, siendo aún un joven, enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba aterrorizado por el tamaño y la fuerza de Goliat. A los ojos humanos, él era invencible. Pero David tenía algo que los otros soldados no tenían: una fe inquebrantable en el poder de Dios. Sabía que no estaba luchando solo y le dijo a Goliat con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». 1 Samuel 5:45. Lo que le dio a David la confianza para enfrentar este gigante fue su fe, que lo protegió del miedo y le dio la victoria. La fe funciona así en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbres, el miedo comienza a apoderarse de nosotros. Es natural sentir miedo ante situaciones que están más allá de nuestro control, pero es precisamente ahí donde la fe marca la diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en todas las batallas y que, sin importar el tamaño de los desafíos, Él tiene el poder de protegernos y llevarnos a la victoria. Cuando confiamos en el Señor, el miedo pierde su fuerza. Otro ejemplo impactante es el de los discípulos de Jesús durante una tempestad en el mar de Galilea. Estaban aterrorizados, pensando que el barco se hundiría. El miedo había tomado el control de sus corazones a pesar de estar en la presencia de Jesús. Pero cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tempestad se calmó. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Jesús hizo esta pregunta porque sabía que su fe debía ser el escudo contra el miedo. Incluso en las situaciones más aterradoras, este pasaje nos enseña una lección fundamental. El miedo intenta desviarnos de la fe. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, ya sea en forma de crisis financieras, problemas familiares o incluso desafíos espirituales, el miedo quiere hacernos creer que estamos solos y sin salida. Pero la fe, al igual que en el caso de los discípulos, nos recuerda que Jesús está con nosotros en el barco. Él no nos abandona en las tormentas de la vida y es Él quien tiene el poder de calmar incluso los vientos más fuertes. Pablo, en Efesios 6:16, nos instruye a usar el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Los dardos del enemigo son a menudo pensamientos de miedo, duda y ansiedad que surgen en nuestras mentes. El enemigo quiere que dudemos de la bondad y del poder de Dios para que el miedo se instale y nos paralice. Sin embargo, la fe actúa como un escudo, protegiendo nuestra mente y corazón de esos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, esas flechas de miedo y ansiedad pierden su efecto sobre nosotros. Pero ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para que se convierta en este poderoso escudo? La respuesta está en una vida de comunión constante con Dios. La fe no es algo que simplemente aparece en momentos de crisis. Necesita ser cultivada día a día. Esto significa pasar tiempo en oración, leyendo la palabra de Dios y recordando sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades. Nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su espacio. Además, es importante recordar que la fe no elimina automáticamente el miedo, sino que nos capacita para enfrentarlo. David probablemente sintió miedo cuando estaba frente a Goliat. Los discípulos sintieron miedo en la tormenta. El miedo es parte de la experiencia humana, pero la fe nos da valor para seguir adelante incluso cuando el miedo está presente. Nos da la confianza de que, no importa lo que suceda, Dios está en control y tiene el poder de sostenernos. Otro ejemplo de cómo la fe nos protege contra el miedo es la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel en la entrada de la tierra prometida. Esta era una tarea aterradora. Tendría que enfrentar enemigos poderosos y liderar a una gran nación sin la presencia de Moisés. Sin embargo, Dios lo animó repetidamente a no tener miedo, sino a confiar en Él. En Josué 1:9
Dios dice, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué podría haber sido paralizado por el miedo ante tantas responsabilidades, pero eligió confiar en la promesa de que Dios estaría con él. Y debido a esa fe, Josué condujo a Israel a grandes victorias. Así, el miedo puede incluso llamar a nuestra puerta, pero cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarlo con la cabeza en alto. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, en las alegrías y en las adversidades. Cuando el miedo intente robar tu paz, recuerda que Dios no te abandonará. Él es fiel para cumplir sus promesas y guiarte en cada situación. Y si sientes que el miedo a menudo intenta dominar tu vida y robar tu paz, te invito a fortalecer tu fe diariamente, manteniendo una relación más profunda con Dios. Uno de los mejores caminos para ello es la oración constante. Pensando en esto, creé el devocional en formato de libro digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, que puede ayudarte a superar las barreras del miedo y desarrollar una vida de oración firme y significativa. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descárgalo ahora mismo. Si deseas experimentar el poder de la fe de forma más intensa, este devocional será un gran aliado en esta jornada. Descárgalo en el enlace del primer comentario fijado. La tercera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que comenzamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es solo un concepto abstracto o una creencia teórica, es la clave que nos permite acceder al poder de Dios para realizar milagros. A lo largo de toda la Biblia, vemos ejemplos de personas que, por la fe, fueron testigos de actos sobrenaturales que desafían toda lógica humana. Los milagros son la manifestación del poder de Dios en el mundo físico, y la fe es lo que nos conecta a ese poder divino. Jesús, durante su ministerio en la tierra, dejó claro que la fe es esencial para que los milagros ocurran. En diversas ocasiones, él asoció la cura y los milagros a la fe de aquellos que lo buscaban. Uno de los ejemplos más impactantes es la curación de la mujer que sufría de hemorragia durante 12 años. Ella había intentado de todo, buscado médicos y agotado todos sus recursos, pero su condición no mejoraba. Sin embargo, tenía una fe inquebrantable de que si al menos tocaba la orla de las vestiduras de Jesús, sería curada. Y fue exactamente lo que sucedió. Al tocar las vestiduras de Jesús, fue inmediatamente sanada. Jesús, al percibir lo que había sucedido, le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Este es un ejemplo claro de cómo la fe abre las puertas para que el poder de Dios opere milagros. Recuerda que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. Aunque no siempre veamos el resultado inmediato, Dios siempre obra en nuestro favor. Él nunca llega tarde y siempre cumple sus promesas. Así que sigue creyendo, sigue orando y sigue confiando, porque Dios es fiel y nunca te dejará solo. Para fortalecer aún más tu fe, es importante desarrollar una vida de oración constante y estudiar la palabra de Dios diariamente. Reflexionar en sus promesas y compartir su amor con los demás te ayudará a mantener una fe inquebrantable. La confianza en Dios te llevará a vivir una vida plena y llena de propósito, sabiendo que cada paso que das está guiado por su amor y su poder. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a darle like, comentar tu experiencia y suscribirte al canal para recibir más contenido que fortalecerá tu fe. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y juntos sigamos creciendo en el amor de Dios. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.